Bienvenido a la guía de aprendizaje para el examen de ciudadanía estadounidense con traducción. 1. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. What is the supreme law of the land? The Constitution. 2. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Define el gobierno. Protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. What does the Constitution do? Sets up the government. Defines the government. Protects basic rights of Americans. 3. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. Nosotros, el pueblo. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? We the people. 4. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Una adición a la Constitución. What is an amendment? A change to the Constitution. In addition to the Constitution. 5. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? The Bill of Rights. 6. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Religión. Reunión. Prensa. Peticionar al gobierno. What is one right or freedom from the First Amendment? Speech. Religion. Assembly. Press. Petition the government. 7. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. How many amendments does the Constitution have? 27. 8. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia, de Gran Bretaña. Declaró nuestra independencia, de Gran Bretaña. Dijo que los Estados Unidos se independizó, de Gran Bretaña. What did the Declaration of Independence do? Announced our independence, from Great Britain. Declared our independence, from Great Britain. Said that the United States is free, from Great Britain. 9. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? La vida, la libertad. La búsqueda de la felicidad. What are 2 rights in the Declaration of Independence? Life. Liberty. Pursuit of happiness. 10. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. What is freedom of religion? You can practice any religion, or not practice a religion. 11. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía de mercado. What is the economic system in the United States? Capitalist economy. Market economy. 12. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. Los líderes deben obedecer la ley. El gobierno debe obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. What is the rule of law? Everyone must follow the law. Leaders must obey the law. Government must obey the law. No one is above the law. 13. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. Poder legislativo, presidente, poder ejecutivo. Los tribunales. Poder judicial. Name one branch or part of the government. Congress. Legislative. President. Executive. The courts. Judicial. 14. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. Separación de poderes. What stops one branch of government from becoming too powerful? Checks and balances. Separation of powers. 15. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. Who is in charge of the executive branch? The president. 16. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Senado y la Cámara de Representantes. La legislatura nacional o de los Estados Unidos. Who makes federal laws? Congress, Senate, and House of Representatives. U.S. or national legislature. 17. ¿Cuáles son las 2 partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. What are the 2 parts of the U.S. Congress? The Senate and House of Representatives.
18. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. How many U.S. senators are there? 100. 19. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. We elect a U.S. senator for how many years? 6. 20. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia y los territorios de los Estados Unidos deberán contestar que DC, o territorio en donde vive el solicitante, no cuenta con senadores a nivel nacional. Who is one of your state's U.S. senators now? Answers will vary. District of Columbia residents and residents of U.S. territories should answer that D.C., or the territory where the applicant lives, has no U.S. senators. 21. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. The House of Representatives has how many voting members? 435. 22. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. We elect a U.S. representative for how many years? 2. 23. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Las respuestas variarán. Los residentes de territorios con delegados no votantes o los comisionados residentes pueden decir el nombre de dicho delegado o comisionado. Una respuesta que indica que el territorio no tiene representantes votantes en el Congreso también es aceptable. Name your U.S. representative. Answers will vary. 24. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. Who does a U.S. senator represent? All people of the state. 25. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del estado. Debido a que tienen más gente. Debido a que algunos estados tienen más gente. Why do some states have more representatives than other states? Because of the state's population. Because they have more people. Because some states have more people. 26. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. We elect a president for how many years? 4. 27. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. In what month do we vote for president? November. 28. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Visite la página usis.gov Ciudadanía Actualizaciones al examen para saber el nombre del presidente actual de Estados Unidos. What is the name of the President of the United States now? Visit usis.gov Citizenship Test Updates for the name of the President of the United States. 29. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Visite la página usis.gov Ciudadanía Actualizaciones al examen para saber el nombre del actual vicepresidente de los Estados Unidos. What is the name of the Vice President of the United States now? Visit usis.gov Citizenship Test Updates for the name of the Vice President of the United States. 30. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. If the president can no longer serve, who becomes president? The vice president. 31. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? The Speaker of the House. 32. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. Who is the commander-in-chief of the military? The president. 33. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. Who signs bills to become laws? The president. 34. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. Who vetoes bills? The president. 35. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. What does the president's cabinet do? Advises the president. 36. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura. Secretario de Comercio. Secretario de Defensa. Secretario de Educación. Secretario de Energía.
Secretario de Salud y Servicios Humanos. Secretario de Seguridad Nacional. Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Secretario del Interior. Secretario del Trabajo. Secretario de Estado. Secretario de Transporte. Secretario del Tesoro. Secretario de Asuntos de los Veteranos. Procurador General. Vicepresidente. What are two cabinet-level positions? Secretary of Agriculture. Secretary of Commerce. Secretary of Defense. Secretary of Education. Secretary of Energy. Secretary of Health and Human Services. Secretary of Homeland Security. Secretary of Housing and Urban Development. Secretary of the Interior. Secretary of Labor. Secretary of State. Secretary of Transportation. Secretary of the Treasury. Secretary of Veterans Affairs. Attorney General. Vice President. 37. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. Explica las leyes. Resuelve disputas, desacuerdos. Decide si una ley va en contra de la Constitución. What does the judicial branch do? Reviews laws. Explains laws. Resolves disputes, disagreements. Decides if a law goes against the Constitution. 38. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. What is the highest court in the United States? The Supreme Court. 39. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Visite usis.gov Ciudadanía actualizaciones al examen para saber el número de jueces en la Corte Suprema. Who is the Chief Justice of the United States now? Visit usis.gov Citizenship Test Updates for the name of the Chief Justice of the United States. 40. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Visite usis.gov Ciudadanía actualizaciones al examen para saber el nombre del presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Who is the Chief Justice of the United States now? Visit usis.gov Citizenship Test Updates for the name of the Chief Justice of the United States. 41. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Declarar la guerra. Crear un ejército. Suscribir tratados. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? To print money. To declare war. To create an army. To make treaties. 42. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación. Proveer protección, policía. Proveer seguridad, cuerpos de bomberos. Conceder licencias de conducir. Aprobar la zonificación y uso de la tierra. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Provide schooling and education. Provide protection, police. Provide safety, fire departments. Give a driver's license. Approve zoning and land use. 43. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia deben decir no tenemos gobernador. Who is the governor of your state now? Answers will vary. District of Columbia residents should answer that DC does not have a governor. 44. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia deben contestar que el DC no es estado y que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital del territorio. What is the capital of your state? Answers will vary. District of Columbia residents should answer that DC is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory. 45. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. What are the two major political parties in the United States? Democratic and Republican. 46. ¿Cuál es el partido político del presidente actual?
Visite la página usis.gov Ciudadanía Actualizaciones al examen para saber el partido político al que pertenece el presidente de Estados Unidos. What is the political party of the president now? Visit usis.gov Citizenship Test Updates for the political party of the president. 47. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Visite usis.gov Ciudadanía Actualizaciones al examen para saber el nombre del portavoz de la Cámara de Representantes. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? Visit usis.gov Citizenship Test Updates for the name of the Speaker of the House of Representatives. 48. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. No se exige pagar un impuesto para votar, el impuesto para acudir a las urnas o poll tax en inglés. Cualquier ciudadano puede votar. Tanto mujeres como hombres pueden votar. Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Citizens 18 and older can vote. You don't have to pay a poll tax to vote. Any citizen can vote. Women and men can vote. A male citizen of any race can vote. 49. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado. Votar en una elección federal. What is one responsibility that is only for United States citizens? Serve on a jury. Vote in a federal election. 50. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Postularse a un cargo político federal. Name one right only for United States citizens. Vote in a federal election, run for federal office. 51. ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión. Libertad de la palabra. Libertad de reunión. Libertad para peticionar al gobierno. Libertad de religión. Derecho a portar armas. What are 2 rights of everyone living in the United States? Freedom of expression. Freedom of speech. Freedom of assembly. Freedom to petition the government. Freedom of religion. The right to bear arms. 52. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? A los Estados Unidos. A la bandera. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? The United States. The flag. 53. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países. Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. De ser necesario. Prestar servicio a, realizar trabajo importante para, la nación. De ser necesario. Ser leal a los Estados Unidos. What is one promise you make when you become a United States citizen? Give up loyalty to other countries. Defend the Constitution and laws of the United States. Obey the laws of the United States. Serve in the U.S. military, if needed. Serve, do important work for, the nation, if needed. Be loyal to the United States. 54. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. How old do citizens have to be to vote for president? 18 and older. 55. ¿Cuáles son 2 maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar. Afiliarse a un partido político. Ayudar en una campaña. Unirse a un grupo cívico. Unirse a un grupo comunitario. Compartir su opinión acerca de un asunto con un oficial electo. Llamar a los senadores y representantes. Apoyar u oponerse públicamente a un asunto o política. Postularse a un cargo político. Enviar una carta o mensaje a un periódico. What are 2 ways that Americans can participate in their democracy? Vote, join a political party. Help with a campaign. Join a civic group.
Join a community group. Give an elected official your opinion on an issue. Call senators and representatives. Publicly support or oppose an issue or policy. Run for office. Write to a newspaper. 56. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. When is the last day you can send in federal income tax forms? April 15th. 57. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. Entre los 18 y 26 años de edad. When must all men register for the selective service? At age 18. Between 18 and 26. 58. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. Libertad política. Libertad religiosa. Oportunidad económica. Para practicar su religión. Para huir de la persecución. What is one reason colonists came to America? Freedom. Political liberty. Religious freedom. Economic opportunity. Practice their religion. Escape persecution. 59. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Nativos americanos. Who lived in America before the Europeans arrived? American Indians. Native Americans. 60. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. Gente de África. What group of people was taken to America and sold as slaves? Africans. People from Africa. 61. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. El ejército británico estaba en sus casas, alojándose, acuartelándose. Porque no tenían gobierno propio. Why did the colonists fight the British? Because of high taxes, taxation without representation. Because the British Army stayed in their houses, boarding, quartering. Because they didn't have self-government. 62. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. 63. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. When was the Declaration of Independence adopted? July 4, 1776. 64. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva Hampshire. Massachusetts. Rhode Island. Connecticut. Nueva York. Nueva Jersey. Pensilvania. Delaware. Maryland. Virginia. Carolina del Norte. Carolina del Sur. Georgia. There were 13 original states. Name 3. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia. 65. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Los padres fundadores redactaron la Constitución. What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. The Founding Fathers wrote the Constitution. 66. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787. When was the Constitution written? 1787. 67. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison. Alexander Hamilton. John J. Publius. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. James Madison. Alexander Hamilton. John J. Publius. 68. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. El miembro de mayor edad de la Convención Constitucional.
Primer director general de Correos de Estados Unidos. Autor de Poor Richard Almanac, Almanaque del Pobre Richard. Fundó las primeras bibliotecas gratuitas. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? U.S. diplomat. Oldest member of the Constitutional Convention. First Postmaster General of the United States. Writer of Poor Richard's Almanac. Started the first free libraries. 69. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. Who is the father of our country? George Washington. 70. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. Who was the first president? George Washington. 71. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. Louisiana. And what territory did the United States buy from France in 1803? The Louisiana Territory. Louisiana. 72. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra de 1812. La guerra entre México y los Estados Unidos. La Guerra Civil. La Guerra Hispano-Estadounidense, Hispanoamericana. Name one war fought by the United States in the 1800s. War of 1812. Mexican-American War. Civil War. Spanish-American War. 73. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. La guerra entre los estados. Name the U.S. war between the North and the South. The Civil War. The war between states. 74. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. Razones económicas. Derechos de los estados. Name one problem that led to the Civil War. Slavery. Economic reasons. States' rights. 75. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos, proclamación de la emancipación. Salvó o preservó la Unión. Presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. What was one important thing that Abraham Lincoln did? Freed the slaves, Emancipation Proclamation. Saved, or preserved, the Union. Led the United States during the Civil War. 76. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos de la Confederación. Liberó a los esclavos en los estados de la Confederación. Liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur. What did the Emancipation Proclamation do? Freed the slaves. Freed slaves in the Confederacy. Freed slaves in the Confederate States. Freed slaves in most southern states. 77. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer, luchó por los derechos civiles. What did Susan B. Anthony do? Fought for women's rights. Fought for civil rights. 78. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. La Guerra de Corea. La Guerra de Vietnam. La Guerra del Golfo Pérsico. Name one war fought by the United States in the 1900s. World War I. World War II. Korean War. Vietnam War. Persian, Gulf War. 79. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Who was president during World War I? Woodrow Wilson. 80. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. 81. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Who did the United States fight in World War II? Japan, Germany, and Italy. 82. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? World War II during the Cold War. 83.
Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. What was the main concern of the United States? Communism. 84. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. What movement tried to end racial discrimination? Civil rights movement. 85. ¿Qué hizo Martin Luther King, Jr.? Luchó por los derechos civiles. Trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. What did Martin Luther King Jr. do? Fought for civil rights. Worked for equality for all Americans. 86. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. What major event happened on September 11, 2001, in the United States? Terrorists attacked the United States. 87. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. A los oficiales del UCI se les dará una lista de tribus amerindias reconocidas a nivel federal. Cherokee, Navajo, Sioux, Chippewa, Choctaw, Pueblo, Apache, Iroquois, Creek, Blackfeet, Seminole, Cheyenne, Arawak, Shawnee, Mohegan, Huron, Oneida, Lakota, Crow, Teton, Hopi, Inuit. Name one American Indian tribe in the United States. Cherokee, Navajo, Sioux, Chippewa, Choctaw, Pueblo, Apache, Iroquois, Creek, Blackfeet, Seminole, Cheyenne, Arawak, Shawnee, Mohegan, Huron, Oneida, Lakota, Crow, Teton, Hopi, Inuit. 88. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Missouri. El río Mississippi. Name one of the two longest rivers in the United States. Missouri River, Mississippi River. 89. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. What ocean is on the west coast of the United States? Pacific Ocean. 90. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. What ocean is on the east coast of the United States? Atlantic Ocean. 91. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Islas Vírgenes de Estados Unidos. Samoa estadounidense. Islas Marianas del Norte. Guam. Name one U.S. territory. Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, American Samoa, Northern Mariana Islands, Guam. 92. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Maine. Nueva Hampshire. Vermont. Nueva York. Pensilvania. Ohio. Michigan. Minnesota. Dakota del Norte. Montana. Idaho. Washington. Alaska. Name one state that borders Canada. Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, North Dakota, Montana, Idaho, Washington, Alaska. 93. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. Arizona. Nuevo México. Texas. Name one state that borders Mexico. California, Arizona, New Mexico, Texas. 94. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. What is the capital of the United States? Washington, D.C. 95. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York. Liberty Island. Otras respuestas aceptables son Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York y el río Hudson. Where is the Statue of Liberty? New York, Harbor, Liberty Island. 96. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Porque las franjas representan las colonias originales. Why does the flag have 13 stripes? Because there were 13 original colonies, because the stripes represent the original colonies. 97. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado.
Porque cada estrella representa un estado. Porque hay 50 estados. Why does the flag have 50 stars? Because there is one star for each state because each star represents a state because there are 50 states. 98. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. What is the name of the national anthem? The Star Spangled Banner. 99. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. When do we celebrate Independence Day? July 4th. 100. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. El Día de Año Nuevo. El Día de Martin Luther King, Jr. El Día de los Presidentes. El Día de la Recordación. El Día de la Independencia. El Día del Trabajo. El Día de la Raza. Cristóbal Colón. El Día de los Veteranos. El Día de Acción de Gracias. El Día de Navidad. Name 2 national U.S. holidays. New Year's Day, Martin Luther King Jr. Day, President's Day, Memorial Day, Juneteenth, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving, Christmas. Fin. Comparte este video.